Sí, por favor, tu pregunta. Sí, basado en lo que usted ha explicado, entonces, ¿la religión es buena o es mala? Gracias, Javier. La religión no es buena ni es mala. La religión surge como una necesidad del hombre. O sea, el hombre tuvo una necesidad de buscar y hacer preguntas sobre el mundo que le rodea. Un mundo perfecto, un mundo de fenómenos, un mundo que él desconoce, y el ser humano empieza a hacerse preguntas. Por eso vas a ver en la antigüedad que las personas adoraban o creaban religiones del sol, de la lluvia, todas estas circunstancias, todos estos fenómenos, todas estas cosas que están en el mundo físico. Por eso vamos a ver que la mitología griega crea un mundo mitológico gigantesco donde crea una cantidad de decenas de dioses, de semidioses, dioses que bajan a la tierra, dioses que tienen tantos problemas de adulterio, infidelidad, todos los problemas que tienen los seres humanos, eso tenían los dioses. O sea, es una expresión griega de preguntarse por qué. Así que las religiones, podemos decir, quizás dice ahí una persona, ¿está en la religión, está metido en algo malo? Yo no diría eso. Diría que la persona está buscando algo. Quizás en la religión pueden estar las personas más temerosas, las personas con más problemas, y quizás hay una persona que busca, pero la religión, lo que brinda la religión, no les sirve, no les satisface. De hecho, cuando una religión, por ejemplo, te dice que hay ángeles rubios de ojos azules, que todos tienen alas, tienen plumas, vuelan, que todos se parecen, que todos cantan alabanza, eso suena muy tonto, muy infantil. Cuando nosotros leemos, y estaba ahorita hablando acerca del tema, cuando estamos leyendo la escritura, vamos a ver que la palabra difiere entre malaj y la palabra ángel, viene todo el contexto griego, las alas, todo este contexto viene del contexto griego. Pero las religiones fueron creadas por el hombre, por una necesidad del hombre. Así que en este momento hallamos tres grandes religiones, me voy a referirme a cada una de ellas y voy a quizás brevemente, en otros estudios podemos ampliar más, pero vamos a hablar brevemente sobre estas tres religiones. La religión, por ejemplo, el pueblo de Israel, nuestro pueblo de Israel, mi pueblo, fuimos esparcidos, sacados de la tierra por Roma, y tuvimos la necesidad de crear una religión. Pero el judaísmo no es en ninguna forma la continuidad de lo que existía en Israel. En Israel había 5 tipos de pensamiento, vamos a hablar de los 5 tipos de pensamiento: los fariseos, los saduceos, esenios, los celotes, los helenistas. Vamos a hablar de ese tema después. Y vamos a ver quién es judío, quién es israelita, quién es israelí y quién es hebreo. Porque nos pareciera que todo es lo mismo, y no es lo mismo. No podemos confundir el judaísmo como una continuidad de Israel. El judaísmo es la religión que creó nuestro pueblo como la necesidad de la ausencia de un templo, la ausencia de lo que había en Israel. Ahora, no estamos diciendo que es bueno o que es malo. Estamos diciendo que es la necesidad de una búsqueda. Pero lo que estamos hablando acá es que hay mucho más profundidad, y ese es el tema. Ahora, a sazón de esto que está sucediendo en Israel, evidentemente surge el cristianismo. El cristianismo es una religión que se forma, originalmente habíamos seguidores del Mesías en ese momento, lo veíamos en el escrito de Josefo, pero vemos que realmente la religión fue constituida por Constantino, el emperador romano, que pensó crear una religión universal, una religión que abarcara todo el imperio, la religión del imperio, y por eso cogió todos los contextos religiosos de todos los países que había, donde estaba el imperio, las tomó, hizo una sola religión, y esta religión empieza a surgir como el cristianismo, y de ahí el Concilio de Nicea, que tienen interés en buscar cómo se formó esto. Así que tampoco podemos decir el cristianismo es la continuidad del movimiento histórico que surge en Israel con este Mesías. Israel tuvo varios contextos de Mesías. Así que no es la continuidad, hay que leer a Josefo, hay que leer la historia y hay que ver cómo surgió la iglesia, llamada la iglesia cristiana, el cristianismo. También hallamos un fenómeno, es el fenómeno árabe. O sea que los árabes también tienen su necesidad de tener su Dios, tienen la necesidad de crear su religión, su forma de adoración, un modo que en este momento está saliendo. Así que todo el movimiento hay que buscar estudiar, pero vemos que este movimiento, pues, que crearon el concepto de lo que hoy conocemos los musulmanes y después todas las variantes que hay, como lo tienen los cristianos. Los cristianos tienen más de 3000 denominaciones
de una religión. O sea, una religión creó más de 3.000 denominaciones. Pero los musulmanes surgen, todas estas religiones, todas surgen, tienen un origen en Israel. O sea que Israel es la mata, o Israel es el centro. La escritura, lo que hoy estaba enseñando, la escritura, las escrituras que se encontraron, que están codificadas, las escrituras, vamos a ver que esto es mucho más que religión. Esto no es un libro religioso, esto no es un libro de cuentos, como nos parece leer en español. Leemos el libro de Génesis y vamos a hablar de qué es lo que realmente dice esto en hebreo. Y esto es un libro codificado, un libro tremendo. Así que los musulmanes surgieron como una necesidad, pero basado, como te decía anteriormente, estaba explicando, basado en la escritura, y después hacen su propio escrito, pero basado en la escritura, basado en Abraham, Moisés, o sea, basado en lo mismo. Igual que el cristianismo, igual se basa en la escritura, se basa en todo.